Es decir, cuando imaginamos un equipo, y depende de la complejidad del mismo, también tenemos que pensar, imaginar y escribir el programa, tanto cualitativo como cuantitativo. Es decir, si yo sé que voy a tener que guardar libros y mi programa para el guardado de libros deberá tener, en cuanto a lo cuantitativo, no deberá superar los 25 o 30 centímetros de profundidad, porque más de eso ya no tiene mucho sentido, a no ser que tenga libros exageradamente grandes, por lo cual ahí sí puedo implicar, pero eso implica el estudio del programa. Y nosotros siempre decimos que el programa lo tomamos como verbo y no como sustantivo. Y a partir de ahí podemos imaginar una biblioteca, que sería un sustantivo, o podemos imaginar espacio para leer, para escuchar, para contar, para presentar o para interactuar, ¿no? Entonces, yo cuando verbalizo el sustantivo le estoy dando más posibilidades de resolución y de complejidad a mis equipos y a mi propia arquitectura. Entonces, en ese sentido nos interesa la investigación proyectual teniendo en cuenta el programa, abandonar los condicionantes y requerimientos que nos venían dados y transformarlos en posibilitantes y en vez de un requerimiento que es un término casi militar, nos gusta más la cuestión de la solicitud, nos parece más amable, incluso más elegante, la solicitud tanto del encargo como del sitio, ¿no? Entender y comprender los componentes con los cuales trabajamos y luego ese programa transformarlo en un mapa conceptual y no en un organigrama, esta cuestión piramidal o lineal de los organigramas, sino más bien en un mapa conceptual que permita cierta flexibilidad de programa. Bueno, porque si no ocurre esto, ¿no? Es decir, bueno, ese equipo, ese mueble, que es una cuestión simple, tomada de la diaria, no fue pensado en las acciones necesarias para quien va a trabajar ahí. Bueno, ese señor que puede estar entre 8 y 10 horas laburando en ese lugar o tiene que trabajar de lado, contorsionando la espalda, o termina con las rodillas y las pantorrillas con moretones, ¿no? Entonces, entender esta cuestión es clave. Simplemente implica ver, observar, medir y proponer en consecuencia, ¿no? Bueno, esto es un poco lo que vamos a hacer y lo que vamos a trabajar nosotros. En tanto y en cuanto los proyectos de ustedes tienen como una doble complejidad por la cantidad de metros y la temática específica. En ese sentido, yo les traje dos ejemplos específicos, uno para cada sitio. Bueno, lo primero tiene que ver con los sistemas de lugares a los cuales pertenece nuestro proyecto, ¿no? Es decir, nosotros estamos en nivel 5, la incumbencia de nivel 5 es el territorio, es la ciudad, por eso los proyectos de urbanismo, de arquitectura, tienen una escala y una envergadura bastante amplia. Nosotros hacemos equipamiento, pero lo hacemos entendiendo o proponiendo esta cuestión de trabajar cajas dentro de cajas y sin perder de vista esto de la ciudad, ¿no? Es decir, nosotros estamos haciendo dos instituciones, una que es un centro de interpretación de la arquitectura y la otra que es un museo taller, y ambas instituciones forman parte de un circuito. En el primer caso, supongo que lo conocen, lo que se denomina la media legua de oro, que es un circuito cultural histórico de la ciudad de Córdoba, que está propuesta en cualquier catálogo turístico del mundo, que arranca en el Teatro Real, al frente de la Plaza San Martín, que recorre la Manzana de las Luces, que es la manzana jesuítica, Teatro Libertador, toma el corredor Irigoyen y termina allá por el Museo de Ciencias Naturales, pasando por todos los museos, centros de dispositivos y demás. Entonces, nuestro centro de interpretación de la arquitectura indudablemente va a formar parte de este circuito, ¿no? Va a formar parte de este sistema cultural histórico, en este caso, bueno, la fábrica de arquitectos con estos tres niveles que se convierten en centro de interpretación, ni más ni menos que de la arquitectura, que ustedes saben es lo que va a ver cualquier persona, sea un lego en arquitectura o sea un experto, cuando va a cualquier parte del mundo, lo que vemos y lo que caracteriza a ese lugar es la arquitectura, ¿no? Entonces, bueno, este centro sería el lugar desde el cual se irradia luego al resto de la ciudad todo el conocimiento de la arquitectura. Mientras que en el otro caso, en el sitio de Güemes, estamos trabajando sobre un museo taller,
en donde la complejidad, si se quiere, a partir de las dimensiones, no de la complejidad del proyecto, porque cualquier proyecto puede ser absolutamente complejo, ¿no? Diseñar una silla es más difícil que diseñar un edificio, dijo Mies. Decía, entonces, el caso del sitio de UM forma parte de otro circuito, quizás más íntimo, por llamarlo de alguna manera, pero a pocos metros está la Casa de Pepino, a otros tantos pocos metros está el Museo de Arte Latinoamericano, que está dentro del Paseo de las Artes. Entonces, ahí mismo ya se está conformando ese circuito, que más allá de que Güemes en sí es todo un paseo, pero bueno, hay como subcircuitos dentro de Güemes, ¿no? Está el gastronómico, está el cultural, el literario, el artesanal, y bueno, estaría en este caso que está compuesto por estos tres elementos. Esto es importante, es decir, el arquitecto cuando empieza a trabajar en un proyecto tiene todos estos datos sobre la mesa, ¿no? Después veremos si los usamos o no los usamos, pero no podemos soslayarlos, es decir, no pueden pasarnos inadvertidos, tiene que estar, es parte del relato y es parte del contexto en el cual trabajamos. Vemos dos ejemplos como para terminar. En principio, el primero, que es el pabellón de Francia en la Bienal de Venecia 2018. En este caso, los arquitectos del grupo EREX trabajaron este pabellón con este título, ¿no? Ellos lo llamaron Lugares Infinitos y trabajan esta cuestión que es tan cara de la arquitectura francesa a partir de los discursos de Lacaton y Basal, justamente, ¿no? Y que a nosotros también nos parece absolutamente oportuno y alineado con la filosofía que tenemos en la cátedra, esto de preguntarse si es construir o crear lugar, ¿no? Como si fuese una dicotomía entre uno y otro. Entonces aparecen estos elementos que ahí aparecen como exposiciones de lo cotidiano, y abajo aparecen una serie de maquetas. Nos interesa obviamente que vean los equipos. Si ustedes observan con detenimiento van a ver que los módulos bajos aparecen una serie de líneas verticales. Evidentemente ahí o hay puertas o son módulos que se han superpuestos, y en la parte superior, en esa especie de cornisa que rodea, esa especie de cenefa gigante que rodea todo, también aparece una serie de divisiones que tienen que ver con la medida de la placa, ¿no? Estas son placas fenólicas que vienen de 2,44 por 1,20, y bueno, hay que adaptarse a esa medida. A mí lo que me llamó la atención fue la percepción de escala de este espacio, ¿no? Yo ahora les voy a pasar la próxima imagen, y en la próxima imagen ustedes van a verla con personas y a ver qué sensación les produce. Si bien ahí hay un banco que quizás le da escala al lugar o no, pero digamos, cuando aparecen las personas, realmente el espacio cobra otra envergadura, cobra otra dimensión. No era lo que yo pensaba cuando vi la foto vacía, ¿no? Y no sé si tiene que ver con la inclinación de las envolventes, tanto las de abajo como las de arriba, que es un recurso que nosotros les mencionamos cuando les decíamos, bueno, pueden trabajar las envolventes para generar sensaciones en el habitante, o si tiene que ver con estos objetos que son de uso cotidiano y que ahora tienen esta disposición, o simplemente con la altura del lugar, ¿no? Y resuelto todo también en un solo material, que es esta madera, que puede ser una madera de pino, el fenólico. Acá aparece una melamina negra que opera como contraste, y luego los soportes de estos que están resueltos también en hierro negro, ¿no? Y el otro ejemplo, que también es del grupo Utopía Lab, que es el primer ejemplo que vimos, se trata de un museo de maquetas, también en China. En este caso es un museo que alberga distintas maquetas de operaciones, tanto reales como imaginarias, de ciudades, de proyectos del pasado, del presente y futuros también, como dicen ellos, ¿no? Bueno, vean acá la materialidad. En este caso estamos hablando de unos equipos que son absolutamente solidarios con el sitio, con el contenedor. En el caso que veíamos antes también, bueno, un espacio de recorrido, se exponen maquetas. Bueno, acá la transluminiscencia que se logra, las fugas, las perspectivas.
Esto está resuelto todo con caño. En alguna parte de la memoria habla de 3.800 y pico de caños para uno de los sectores. Acá aparece algo de información, en donde podemos ver estos espacios que se van generando dentro del otro espacio, como algunos de los recursos que nosotros les contábamos, como a partir de alguna generación de envolventes y demás, podemos hacer desaparecer la caja existente, las aristas, y generar otra configuración para que la persona que trabaja o se desplaza o habita este espacio lo perciba de otra manera, ¿no? Aparecen estas pasarelas que van conectando y vinculando todo el espacio, en una especie de cinta de Moebius. Vean la profundidad que tienen acá los estantes. Ya no es una librería, ya no necesito 25 o 30 centímetros, sino que necesito mucha más profundidad. Yo estuve leyendo, investigando cómo se sostienen estos estantes, porque no se ve ningún cable, no se ve ningún elemento. Y bueno, en la memoria dice que están soldados, que son de chapas y que están soldadas a estas estructuras de caño. Otra pregunta que me hacía también tiene que ver con las profundidades. Vean las profundidades y las alturas que tienen estos estantes. Difícilmente se vea lo que hay allá arriba, aunque bueno, quizás acá al frente tengo una pasarela y sí puedo verlo, pero en algunos casos se ven como profundidades exageradas. El recurso de duplicar el volumen a partir de la reflectancia del cielo raso, el piso neutro, que también le da profundidad, y ahí aparece esa columna con esos estantes que yo como arquitecto tengo que resolverla, si es una columna existente o es una columna propuesta, esos estantes cómo se toman, si están cortados al medio y luego vinculados entre dos, si se enchufan de arriba para abajo, dónde se sostienen. Bueno, esas son todas soluciones que tenemos que dar, que tenemos que aportar en algún momento. Ahí aparecen elementos de iluminación, estos son unas LED que son direccionales para poder iluminar hacia aquí, y acá nuevamente lo que les mencionaba respecto de los estantes y la columna, por ejemplo, ¿no? Bueno, después aparecen estos detalles o estos toques de color que de alguna manera dirigen la visión, dirigen la circulación y generan un punto de tensión en el espacio, ¿no? Ahí, bueno, con una maqueta puesta en ese lugar, la aproximación, generando una especie de intimidad en el lugar, trabajando con la luz y los colores nuevamente, la sutileza de esta ventana donde se ve la ciudad por atrás y aparece la maqueta ahí en recortes donde puedo ver y observar, la posibilidad de enmarcar y dar fugas, esta forma de mostrar excelente, muy inteligente, absolutamente innovadora, la maqueta debajo de esta especie de banco, pero bueno, esa apertura que me permite dirigir la vista a un lugar determinado, y si no, esta otra maqueta que se encuentra en la línea de horizonte de un visitante estándar, muy similar a como se exponen algunas esculturas de cabezas o de cráneos, ¿no? Que siempre es recomendable que estén a la altura de la línea de horizonte del visitante. Que nosotros siempre les comentamos cómo trabajamos esto de aislar la intervención, la caja arquitectónica, el vacío y nuestra intervención, ¿no? Si ustedes ven acá, la complejidad de la intervención parece absolutamente desmesurada, pero en realidad estamos hablando nada más que de estantes y de varillas de caño, ¿no? Pero que van generando espacio, van generando situaciones diferentes a lo largo de su recorrido. Y luego la caja que contiene justamente a la intervención que es esta, ¿no? Bueno, plantas, se simplifica bastante cuando lo vemos en planta, los recorridos. Es importante cuando trabajamos, en este caso, bueno, un museo o un centro de interpretación, definir exactamente los recorridos, ¿no? Cortes, pistas, y bueno. Y para cerrar, si me permiten, los últimos 3 minutos, les voy a leer un texto muy corto, justamente un texto de Santiago Molina, que fue uno de nuestros invitados en estas charlas desde el confinamiento, un texto que se llama Trasplantar, y que viene a cuento, por supuesto, siempre relacionado con la arquitectura, que viene a cuento con lo que estamos haciendo, ¿no? Y dice así: San Cosme y San Damián realizaron, según la hagiografía más conocida, el milagroso trasplante de la pierna de un cadáver a una persona enferma. Inmediatamente se convirtieron en los patronos del trasplante y, sin querer, también de los trasplantes arquitectónicos. Sin embargo,
es bien sabido que los cuerpos extraños producen rechazo en el cuerpo receptor. Ese es el motivo de que tanta arquitectura haya muerto con sus ampliaciones. El trasplante puede producir consecuencias funestas en la arquitectura receptora. No depende ni del tamaño ni de los usos de manera exclusiva, sino de las relaciones que súbitamente se establecen entre los dos, es decir, entre la preexistencia y lo nuevo, especialmente en el juego conceptual entre la obra y el nuevo órgano. La trasplantología arquitectónica posee ejemplos paradigmáticos del buen hacer. Existen trasplantes notorios que actualizan la obra antigua sin transformarlas. Asplund, por ejemplo, en el ayuntamiento de Göteborg, en Suecia, interviene con maestría, completando el cuerpo original y añadiendo sin alterar lo fundamental. Otros suponen la total transformación del cuerpo de origen. Así sucede, por ejemplo, en la mezquita de Córdoba con la inclusión de la catedral. El mismo recinto que contiene este cuadro de Berregut, del comienzo que estamos viendo de San Cosme y San Damián. El Museo del Prado ha ido recibiendo brazos, piernas, ojos y pulmones, hasta convertirse en una obra monstruosa en cuanto a las intervenciones de Villanueva, pero viva, porque también Frankenstein posee una secreta belleza. Cuando los trasplantes no tienen un cuerpo original que los soporte, se trata de un collage. Ese es el texto de Santiago de Molina. Bueno, espero que disfruten lo que falta del proyecto. Espero que no transformen sus proyectos simplemente en un collage, sino que logren un hermoso Frankenstein y que nos sorprendan agradablemente al final del recorrido.